Gracias por acompañarnos a este miércoles de Soma. Les agradecemos mucho el tiempo que se tomaron para venir. Esta noche nos acompaña la curadora Dala Chimels, el artista, un pequeño aplauso, por favor. El artista Miguel Monroy. Y el artista y diseñador editorial Alfonso Monroy. Voy a dar una breve introducción a la publicación. Esta publicación por título lleva ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado todo junto? Es un catálogo que recopila las obras más significativas del trabajo del artista mexicano Miguel Monroy a lo largo de sus más de 20 años de carrera. La obra de Monroy explora las relaciones políticas de los sistemas que nos rodean, encontrando y evidenciando estas relaciones en sistemas como la arquitectura, la economía y el arte contemporáneo. Miguel Monroy invita al espectador a reflexionar sobre las contradicciones internas que subyacen en estos sistemas que moldean nuestra vida diaria. Entonces, damos inicio a esta manifestación. Muchas gracias. Gracias, Joel. ¿Se escucha bien? Bueno, un poco lo que habíamos pensado era hablar un poquito de cómo se diseñó el libro. Para eso nos va a explicar algunas cosas y yo mientras voy a hablar de algunos de los temas en los que reunimos las piezas. Es una revisión de como 20 años de carrera, entonces tengo esta presentación y después vamos a hacer una conversación con Italia y con Alf para platicar el proceso. Entonces, bueno, si quieren, más o menos como revisando las piezas y a lo largo de los años, como pudimos a Alf y a Esteban King se les ocurrió estos conceptos que reunían, que más o menos eran comunes. Incluso había un poco más conceptos, pero al final se fueron depurando. Algunos eran como repetitivos y bueno, Alf tuvo a bien diseñar estos iconitos y bueno, voy a hablar un poco voy a poner un ejemplo de cada uno de estos temas con alguna pieza y bueno, esperemos también. Elegimos algunas de las piezas, son como piezas en video, porque justo tal vez son las piezas más difíciles de mostrar en el libro. Y entonces, bueno, más o menos vamos a platicar de eso. Aquí se ven fuerzas encontradas y una pieza del 2010 y bueno, es una máquina para entrenar tenis que avienta las pelotas y rebotan y llegan a la misma canasta de la cual salen. Entonces, bueno, esta es una pieza del 2010. También, no sé, a mí me gusta, pero no sé cómo pueda funcionar, pero a mí me gusta que si alguien tiene alguna duda en el momento, que no se esperen hasta el final, pero no sé si piensan en eso. Porque luego pasa mucho tiempo y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pueden levantar su mano y decir. Esta es una pieza que se llama Persistencia, que es más o menos del mismo año. También son fuerzas encontradas, ilustran también puesta en abismo, el concepto de puesta en abismo. Y son 9 martillos, y cada uno de esos martillos tiene sus mangos, como podrán ver, un clavo, y el mango del martillo, la puña del martillo está tratando de sacar ese clavo del mango. Esta es una pieza
que se llama Voz de Sombra, que es la documentación, incluso en video es complicada porque es más o menos, se hizo una coreografía con las personas que trabajan en esa galería para el montaje y el desmontaje de los proyectores. Entonces son 4 proyecciones en las 4 paredes del espacio. Y las proyecciones están mostrando cómo se montaron los proyectores. Y bueno, aquí la seleccioné para ilustrar el loop. También tenemos, en mi obra también hay como cierta relación con la arquitectura y con los, también con espacios, ¿no? Un poco el que vimos también entra dentro de esta categoría de hablar del espacio dedicado al arte. Pero para ilustrar este tema escogí esta otra pieza que se llama Concierto para la Torre Hoover, que es una pieza para 4 canales. Y bueno, a lo mejor antes que empiece voy a poner un poquito de contexto. Yo hice mi maestría, me fui a una universidad en Estados Unidos, y las universidades en Estados Unidos luego hay como tienen sus torres, ¿no? Como este objeto fálico, ¿no? De poder en el centro de la universidad. Y en esta universidad hay un think tank, una organización que reside en esta torre, que es una organización que se dedica a investigar políticas de derecha y de seguridad nacional. Entonces a mí me sorprendía mucho que estuviera eso en el centro de la universidad, funcionando y generando políticas. A partir de ahí, entonces, esa torre también tiene un campanario, y yo lo que hice fue que estuve trabajando con la encargada de tocar el campanario para convencerla de, y ella ensayaba de pronto, ¿no? Todos los jueves ensayaba a las 5 de la tarde, y en algún momento queríamos hacer un evento, se atravesó la pandemia y ya no pudimos hacer el evento. Pero entonces, mientras estábamos ahí organizándolo, la convencí de interpretar la Internacional, que es el himno comunista o de protesta, ¿no? Que es justo el lado contrario del espectro político. Entonces, bueno, este es la entrada del Hoover Institution, se llama.
Luego, para el tema de desgaste, tomé como ejemplo esta pieza del 2005, que se llama Equivalente, que es una pieza en donde tomé $100, y de esos $100 me habían invitado a una exposición que hablaba de dinero. Para eso me daban dinero para la producción de la pieza, y bueno, ¿no? Ya tenía como justo el medio del que era el tema de la exposición. Entonces tomé ese dinero y fui a las tiendas de cambio de dólares del aeropuerto y los cambié por dólares. En ese entonces estaba en 11.40 el cambio, y lo que me dieron lo volví a cambiar a pesos. Lo que me dieron lo volví a cambiar a dólares, lo que me dieron lo volví a cambiar a pesos, así hasta que se acabó el dinero. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de las notas, y al final lo que mostraba eran las notas de cómo iba desapareciendo el dinero. Y bueno, el dinero desapareció en 110 intercambios monetarios. Esto para hablar del desgaste. Y también, bueno, como les digo, las piezas no son tan puras, ¿no? También hablan de sistemas económicos, ese ejemplo que les acabo de dar. Pero bueno, para ilustrar esta de sistemas económicos, hice esta pieza que se llama Inserciones en circuitos económicos, que es una cita a una pieza de Ciro Meireles, que se llama Inserciones en circuitos ideológicos. Y justo aquí, un poquito antes de irme a esta maestría, di un taller en Culiacán. Y en Culiacán, después del taller, yendo a conocer la ciudad, pasamos por esta calle en donde venden dólares. En ese entonces el dólar estaba como a 20 pesos y aquí en la calle lo vendían a 16 pesos. Y entonces compré $100 en ese lugar, y sin saber muy bien qué quería hacer con ese dinero. Y cuando me fui a la maestría en Estados Unidos, vivía en Oakland, en una zona más o menos complicada, donde había mucha violencia. Y bueno, marqué las antes de eso, en Oakland me di cuenta que cerca de donde estaba, vivía muy cerca de la estación del metro, y cerca de donde estaba había como un movimiento ahí sospechoso, y la gente se acercaba a tratar de vender drogas. Y entonces me di cuenta que estaba viendo un poco el otro lado de este sistema económico. Entonces, bueno, justo cuando estaba yo en Culiacán, habían matado a un periodista que se llama Javier Valdés, que era un periodista, eso fue en 2017, muy crítico con toda la violencia. Y entonces lo que hice fue marcar estos billetes con algunas frases tomadas de manifestaciones en contra de la violencia, y por ejemplo esta, para hacer la cita más precisa, decía: ¿quién mató a Javier Valdés? Un poco para hacer como la referencia de la cita a Ciro Meireles, y otras frases, ¿no?, comunes en las manifestaciones contra la violencia. Esta era la esquina en donde yo vivía. Entonces, un poco fue eso, como después fue tratar de tratar de comprar droga con estos personajes, con los billetes, con las frases marcadas, para como regresar los billetes al mismo sistema económico. Y así se presentaba la pieza. Y obviamente los billetes ya habían desaparecido, pero se quedaban
para sistemas de vigilancia en esta pieza. Esta pieza tal vez vale la pena mencionar el contexto. Cuando fue la toma de posesión de Peña Nieto hubo ciertos desmanes en la ciudad. No sé si se acuerdan de los noticiarios, decían que eran personas, los anarquistas, ¿no? Los anarcos. Y bueno, se arrestaron personas que habían sido, ¿no? Que habían participado en las manifestaciones que se volvieron violentas, y arrestaron personas que justo capturaron con estas cámaras que supuestamente son para mejorar el tránsito. Entonces, es un poco un comentario a esta situación. Y ya, la cámara es mientras se quedan viendo la cámara una a otra, tratando de equiparar el punto de vista privilegiado de la cámara de este sistema gubernamental. Y el último tema es el reflejo, que bueno, si se fijan hay varias piezas que también, varias de las que vimos que caben en este tema. Y este es un facsimilar de Alicia a través del espejo, de la primera edición de Alicia a través del espejo, pero está impreso en espejo. Entonces bueno, es un libro que describe un mundo del otro lado del espejo, en donde hay libros que tienen las letras al revés. Este libro es esa descripción, también es a veces el libro. Entonces, bueno, más o menos son como ordenamos el libro. A lo mejor Alf nos puede platicar un poquito de algunas decisiones de diseño, o bueno, no sé.
Sí. Pues antes que nada, muchas gracias a todos por estar acá. Me da mucho gusto que este libro empiece, que tenga esta presentación. Es un libro que salió el año pasado, a principios de 2023, pero así, haciendo un ejercicio de remontar al correo, la primera vez que hablamos de este libro era en 2016. Entonces, como que es un libro que a lo largo de todo este tiempo tuvo varias formas, tuvo varias estructuras, tuvo múltiples, sí, como que era un libro que tenía muchas entradas y muchas formas de entenderse. Incluso recordé viendo la lista de correos que hubo un PDF revisado que se perdió, o sea, nadie sabía dónde estaban esas correcciones, y siento que es algo que le va perfecto a esta publicación, porque siento que es un libro permanentemente incompleto. Es un libro al que se le podría agregar una nueva sección con nuevas categorías, incluso quien lo lee puede decir como, no, igual esta pieza no es tan puesta en abismo y es más, no sé, reflejos. Y creo que esa idea de hacer un libro en el cual el índice fuera más un pretexto, creo que es algo importante que está a lo largo de todo el libro. El libro son 25 piezas hechas entre 2002 y 2021, entonces son 20 años resumidos en 25 piezas, y estas categorías fueron también como un pretexto como para hacer un punto de partida al cual entrar a leer la obra de Miguel. El libro tiene dos textos. Tiene un texto de Stephen King que sirve como introducción a la publicación, y un libro de Cecilia Miranda que además de ser amiga y colaboradora de Miguel, también fue su asistente durante varios años. Entonces creo que esas dos aproximaciones, como la curatorial y el texto de Cecilia, es mucho más sobre la convivencia diaria, y como si un texto escrito, incluso preguntan en algún momento si el texto está escrito como asistente, como amiga, como estudiante, como admiradora. Creo que eso ayuda muy bien a anclar como este contenido. Entonces, algo que creo que también quisiera como mencionar es que el proceso de edición estuvo acompañado todo el tiempo por Vero Gerber. Estuvimos trabajando Esteban, Vero, Miguel y yo de manera muy cercana y lejana, no sé, como una especie de liga a lo largo de estos años. Y el pretexto ideal para cerrar la publicación fue un apoyo de la Fundación Jumex en 2022. Entonces siento que fue también perfecto que existiera un deadline, que existiera el recurso para hacer el libro, y también creo que fue como un momento muy afortunado porque Miguel estaba regresando de la maestría, entonces había piezas nuevas que dialogaban muy bien con proyectos muy viejos y que dialogaban muy bien con proyectos, no sé, que encontraban en el libro un lugar ideal para exponerse. Entonces, sí, creo que el libro es como un conjunto de muchas casualidades y igual otras no tanto. No sé si para nosotros nada es muy creo que yo me estaba distrayendo más. Sí, como que el libro ayuda mucho a mostrar como esta complejidad de las piezas, pero que también son piezas muy sencillas, piezas que se pueden contar, piezas a las que no necesitas una imagen para entender lo que está pasando, y creo que ese aspecto narrativo también está en las pequeñas fichas que tiene el libro. Entonces, a diferencia de un catálogo convencional o un catálogo de artistas, una carpeta de artistas en la que está el título, la fecha y la cédula, creímos importante incluir un par de líneas sobre qué está pasando en este proyecto. Entonces ese trabajo también fue un trabajo con fichas que ya existían, fichas que se habían escrito hace 20 años y otras que se escribieron específicamente en el libro. Entonces siento que sí, como que el libro amalgama un montón de decisiones y de complejidades y simplezas que tiene la obra de Miguel, y eso me gusta, como que sea un objeto en el que, más allá de establecer como una genealogía o una cronología, lo que nos permitió este índice
puedes poner la imagen de las categorías que mencionamos. Al final quedaron estas 2, 4, 6, 8 categorías, pero en algún momento existía la categoría de paradojas, que ya no quedó al final, y muchas de ellas se transformaron en fuerzas opuestas o en puesta en abismo. Existía la categoría de neutralización, que también creo que era muy claro que había piezas a las que le iba muy bien. Yo siento que había otras piezas que aplanaban, como llamándole solamente neutralización. Puntos ciegos en algún momento se convirtió en puesta en abismo, pero nos dimos cuenta que había piezas que eran más sobre el reflejo, más que sobre el punto ciego en sí. Autodestrucción también era un término que a mí como que siempre me chocó y me gustó mucho cuando se convirtió en desgaste. Y espacio expositivo, que es un tema que particularmente Miguel ha estado trabajando o trabajó durante mucho tiempo, tiene que ver con instalaciones de sitio específico en espacios de exhibición de arte, en el que la exhibición entonces se transforma para convertirse en la pieza, o convertirse en el pretexto que se muestra en el mismo espacio donde se está mostrando el arte. Entonces, ese espacio expositivo, en algún momento existía la categoría museos, la categoría de espacio expositivo, y creo que también como eso de ponerlos al mismo nivel como esto de ser como donde se ve el arte, como que también siento que fue como que todas estas decisiones y llegar a este índice tan sencillo, realmente fueron muchas discusiones, y creo que algo que logró es que muchas piezas ya no solamente fueran una categoría, sino que fueran una especie de diagrama de Venn en el que se está superponiendo el desgaste con el sistema económico, o el reflejo y la fuerza, el look. Entonces creo que esa complejidad también, no sé, es como agregarle una especie de, no sé, un índice adicional a las piezas, porque el orden en el que están en el libro es, sí, vemos como muy, casi dejando a la tiranía del abecedario. Entonces las piezas están en orden alfabético, pero aún en eso hay piezas que tienen títulos en inglés, piezas que tienen títulos solo en español, hay unas piezas que sí tienen las dos traducciones. Entonces sí, creo que cada una de esas decisiones muestra también que las obras son como ejercicios en los que Miguel está como dándole vueltas a una idea, y bueno, en el texto de Cecilia explica muy bien cómo es el proceso de sentarse, trabajar en una idea y darle vueltas y darle vueltas. Me gusta mucho que en el texto de Esteban hay una línea que dice hablar de la obra de Miguel Monroy es como andar en círculos, o al menos en movimientos circulares. Y esa línea, ese parrafito, abre y cierra el texto. Me gusta mucho pensar que ese texto, sí, como lo lees y hay ideas que quedan sueltas, y en todas las piezas también quedan ideas sueltas que se conectan muy bien con otras, incluso en este orden alfabético. Entonces a mí siento que la decisión más difícil fue cómo ordenas todas estas carpetas y cómo ordenas todos estos proyectos, que hay una línea invisible que los está uniendo. Y creo que también como que se vuelve un ejercicio, sí, el libro se vuelve solamente un pretexto como para poner tensión y actualizar como las lecturas sobre todas estas piezas, y creo que estos 20 años de proyectos, sí, como que me gusta mucho la idea de pensar que este libro se puede actualizar, que hay nuevas categorías que podrían aparecer, que no sé, alguien podría decir, como yo creo que le hace falta a esta pieza, igual porque si lo vieron en el libro, estas categorías aparecen como si fueran numerales dentro de las piezas. O sea, está el libro y debajo de la cédula tiene estos sonidos. Entonces también es como una especie de guía de lectura que ayuda a navegar el libro, pero no es la única forma para encontrarlos. Entonces creo que esta idea como de libro permanentemente incompleto, algo con lo que, no sé, como que a mucha gente creo que les gustaría como no tener un resultado final, pero creo que todo el trabajo de Miguel está como dando cuentas en estas ideas, y sí hay muchas piezas súper directas y simples que igual una foto era necesaria,
pero agregarle esta otra capa de lectura las vuelve mucho más complejas y las relaciona con otras que aparecen a lo largo del libro. Entonces, sí, como que creo que nada más lo que creo que en esta cronología que hice esta semana, que hay un montón de saltos temporales y ya no quise traer así la primera versión del libro, porque era también como que creo que hay, no sé, una especie de libro oculto en el ADN de este otro libro ya final que está circulando. Entonces, sí, pero creo que valdría mucho la pena como revisar este libro, incluso un año después de que ya se imprimió, ver si esas categorías todavía aplican, ver si estos sistemas, más bien como pensar cómo los sistemas económicos de vigilancia se han transformado en un año y cómo se van a seguir transformando para pensar estas piezas y releerlas. Entonces, sí, el libro es un, no sé, como que creo que es un aparato o un dispositivo tan complejo como el lector quiera compartirlo. Está ahí todos los materiales, pero creo que las piezas están para, o tiene todas las herramientas, o el libro tiene todas estas herramientas para entrar al trabajo de Miguel y darse cuenta que estas soluciones a veces tan directas. Hay piezas que a mí me divierten mucho, lo que realmente imagino el proceso de todo lo que hay detrás. Entonces también se vuelve como una especie de dualidad contradictoria puesta en el mismo loop de desgaste sobre el mismo proceso. Y sí, creo que estas categorías fueron apenas pretextos como para organizar las obras, y sería muy bueno igual borrarlas y ponerles otros nombres o encontrar otras formas de categorizar las piezas. Y ya creo que como en estructura eso tiene la publicación. Y no sé, creo que no plantea. Bueno, buenas noches. Pues sí, ya nos super llena este objeto, ¿no? que tenemos en las manos, que pues sí es un libro, pero también es pues un juego, ¿no? Una invitación, un juego infinito, ¿no? Como ya bien nos explicó, o sea, lo puedes atravesar linealmente, ¿no? En orden alfabético, o por estas categorías que reúnen los conceptos, ideas que podrían reunir la búsqueda, la investigación de Monroy, atravesar, ¿no? Y pues no solamente puedes buscar las categorías que decidieron el diseñador y el artista ponerle a las piezas, sino que tú mismo puedes jugar con ellas y recategorizar, ¿no? Entonces es un libro objeto, invitación a un juego, ¿no? Porque entonces esto también lo hace que ni siquiera lo tengas que leer linealmente. Ya vamos a volver a eso de no leer linealmente un libro con Cortázar, el texto de Stephen King. Bueno, creo que algo que me sorprende mucho de poder revisar así 20 años de consecuencia, de investigación, de trabajo de Miguel Monroy, es que pues es como redescubrir el sentido del arte conceptual, ¿no? ¿Qué son las búsquedas conceptuales en el arte? Todo este asunto de un arte prácticamente desmaterializado, porque de alguna forma finalmente, después de mucho tiempo de estar poderosísimamente en la escena, podríamos decir que el arte conceptual puro y duro, como el que hace Miguel, pues ya no está en boga, ¿no? Como que ahorita hay otros tipos de prácticas y de búsquedas, y de alguna forma eso a lo que se llegó con tanta sutileza, ¿no? en los 90 y demás, pues como que vale la pena revisar por qué era tan fascinante, ¿no? Porque es un arte muy sutil, muy efímero, muy pobre, ¿no? Entonces, ¿en dónde está su poderío? ¿En dónde está su eficiencia o su juego, su invitación? ¿Por qué el arte conceptual, ¿no? Entonces, pues eso, entender un arte de procesos, de estrategias, un arte que opera con los objetos, con las imágenes, con los contextos, por su valor sígnico, ¿no? Por el significado, por lo que pueden poner en juego, y no solamente en sí mismo, sino sobre todo en su relación, cómo dos
objetos totalmente divergentes o una imagen, una frase, un objeto, un contexto, pueden juntarse y generar un acontecimiento de sentido, un acontecimiento de sentido que nos genera un extrañamiento, algo que nos hace decir, aquí hay otra cosa, cómo estos objetos me pueden invitar a pensar, ¿no? A pensar en algo que no está exactamente ahí, que se refleja, que se denota, pero que no lo puedo acabar de capturar. Y en ese ámbito sutil es en donde trabaja la obra de Monroy. Y otra cosa muy importante, este arte conceptual es un arte que sobre todo es bueno cuando tiene sentido del humor. Y la obra de Miguel Monroy tiene mucho sentido del humor. El sentido del humor que todos podemos entender tiene mucho que ver con el doble juego, ¿no? Cuando podemos hacer un doble juego de entender las palabras nos están diciendo otra cosa, ¿no? Entonces ahí nos reímos, ahí hay un chiste, pues un poco así opera la obra de Monroy. En ese momento la obra nos hace no solamente leer, sino que la hacemos nuestra, nos reímos, la entendemos. Entonces ahí hay ese efecto de acontecimiento del sentido que no está en ninguna parte, sino que como que surge en esos pequeños gestos materiales apenas que nos propone el artista y nosotros somos los lectores. Y bueno, dentro de eso, pues como que el trabajo de Monroy ha sido muy consistente porque digamos que es digamos que uno diría que el arte es un medio de expresión. En este caso podemos decir que el arte es un medio de investigación. Lo que hay a través de todos estos años, estos 20 años que se exponen aquí, son amplios procesos de investigación, ¿no? de ciertas temáticas, que son temáticas que también están en un orden amigo, son las temáticas que puede pensar el arte, pero son temáticas que podría pensar la ciencia, la lógica, las matemáticas y por supuesto la filosofía, y son temáticas que también apasionan a la literatura, ¿no? Entonces, y son temáticas que tienen que ver justamente con ese momento en donde el sentido se subvierte, donde se genera una paradoja, una anomalía, algo no está operando normalmente, algo no está operando como debería operar en el mundo cotidiano, en la realidad, ¿no? Por ejemplo, estas piezas donde la torre de Hoover, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a sonar el himno del Internacional Socialista en la torre de esta universidad gringa en donde se reúnen para generar estrategias de derecha? Algo no está mal, hay una irrupción, ¿no? Hay una obstrucción a lo que debería ser el sentido de ese lugar, y es un gesto mínimo, no es un acto de resistencia, no es la pretensión de organizar una revolución ni nada, pero hay ahí una obstrucción de sentido, es como algo no me suena bien, no me hace lógica del todo, pero me hace pensar en otra cosa y entonces, ¿no? O sea, detono esos contenidos sociales, ¿no? Quien oye la internacional está cargada, ¿no? Cargada históricamente, cargada emocionalmente, todo eso está en juego en la pieza, no es nada más cómo suena, sino todas esas cargas que se ponen ahí, ¿no? Y bueno, lo que es constante, que está muy bien retratado en estas categorías, es todo esto que tiene que ver con los loops, con las puestas en abismo, con lo que tiene que ver con estas serialidades, en donde hay como una especie de laberinto donde empiezas y no acabas, ¿no? Y que se ubica y se llama, por los lógicos, la paradoja de la regresión o la progresión al infinito, que tiene que ver también con otra pieza que hizo para la edición de Lacan, que se llamaba como la serie Fibonacci, ¿no? Que es el crecimiento del caracol, cómo se va desarrollando, ¿no? Que siempre es la misma proporción, haciéndose más pequeño, más grande y dando la vuelta. Entonces, es esta puesta en abismo, esta repetición, es como el perro persiguiéndose la cola, o qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Estos juegos lógicos donde no puedes encontrar una solución, hay una paradoja, hay algo que no se resuelve, algo puede hacer sentido, pero siempre va a haber algo irresoluble y no puedes identificar exactamente qué es, ¿no? Por ejemplo, estas regresiones o puestas en abismo las vemos constantemente en su obra, la de la cámara que vigila, ¿no? Es esta cámara del dron, que
que sube hasta donde está la cámara de vigilancia para ver. Entonces son dos cámaras, ¿no? dos ojos mecánicos viéndose el uno al otro. Entonces la cámara que mira la cámara que mira la cámara, ¿no? Al infinito. O esta maravillosa pieza que le digo que es cómo lograr hacer una pieza sin que haya pieza, ¿no? Como es el caso de este cuarto en donde se están proyectando los proyectores, en donde se filmó cómo los proyectores se montaban. Entonces, ni yo puedo decirlo otra vez un trabajo, o sea, se filma el proyector que mientras el proyector se monta, la cámara, proyector es cámara, es un desastre. Entonces, no, o sea, se arma ahí esta puesta en abismo, look en donde además los niveles de realidad entran y salen, ¿no? Porque es la gente que estaba efectivamente haciendo el ejercicio, queda filmada y se vuelve parte de la pieza que el espectador estamos viendo, que está haciendo el ejercicio de montar la pieza. Y no hay pieza, ¿no? Lo que hay es un vaciamiento de toda pieza posible. Y así, pues en varios ejercicios, digamos el más icónico puede ser el de el martillo y el clavo, porque esto es perfecto, ¿no? El martillo que saca el clavo, que mete el martillo que saca el clavo, o sea, ¿no? Te meten en estas serialidades anómalas, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchas cosas más, no me va a colgar. Los textos también del libro valen mucho la pena, están muy bien escritos tanto por Esteban Kim como por Ceci Miranda, textos de naturaleza muy, muy distinta. Me gustó mucho todo lo que dicen. También cito brevemente a Esteban, hablando del trabajo de Monroy, dice que las piezas son como una espiral que corre hacia afuera o hacia adentro, pero que no sabemos dónde comienza, no sabemos dónde comienza, dónde acaba, no sabemos si la espiral va hacia adentro, si va hacia afuera, así son las piezas que construye Monroy. Y bueno, lo relaciona con tres literatos que creo que hacen todo el sentido del mundo. Esteban Kim relaciona el trabajo de Monroy con Italo Calvino, mi tocayo, con Lewis Carroll, que es pues, el mago justamente de estos juegos de la lógica, y con Julio Cortázar. Menciona ese cuento maravilloso, unos cuentos más breves de Cortázar. Es este personaje que está leyendo sobre un personaje que se va a parecer a donde él está. Que más me gustó cuando era jovencita, porque sí es algo así como un señor que está sentado en un sillón leyendo, una persona se está acercando al sillón y cuando está acabando de leer, la persona sí se acerca al sillón, ¿no? Entonces estos adentro afuera de la lógica del sentido un poco subvertido, ¿no? Que digamos que no caben en un plano, que necesitas como estos hoyos, ¿no? En el espacio para que estas lógicas operen, ¿no? Bueno, y después dice algo que a mí me parece también muy atinado. Esteban dice que los trabajos de Miguel son como paradojas ready-made. Y yo creo que eso lo describe así, ¿no? Son paradojas ready-made, me parece así como perfecto. Y bueno, el texto de Cecilia pues nos invita también a conocer no solo la obra, sino conocer al artista y conocer a la persona. Es un texto muy bellamente escrito, como escribe Ceci, y pues pensar que sí está dentro afuera, que la obra tampoco es tan diferente del artista que hace la obra, que la obra hace al artista, ¿no? Y bueno, así nos podemos seguir enredando, pero si quieren abrimos a comentarios, preguntas. Yo tengo dos. Una pregunta muy anecdótica, que es ¿qué sucedió con lo del himno de la internacional? ¿Qué reacción provocó? No me sorprendería si ni enterados estaban en el himno. Y otra cosa es si a ti se te ha ocurrido algún concepto paraguas que englobe todos estos conceptos. Pues, yo digo, sé que hay algunos que de repente no encajan en todos. Alguna vez, hablando con Arturo, uno de los alcaldes que tú conoces muy bien, estábamos discutiendo de la obra de varios artistas de tu generación,
sé cómo, me llegó ahorita la anécdota, no sé quién fue, si fue Heráclito o algo, pero estábamos hablando de tu obra, y alguien dijo, ¿cómo definir la obra de Miguel? Y ahí salió un comentario muy interesante, porque alguien dijo, es como metarte, y alguien dijo, no, ni madre, no tiene que ver con el metarte, porque si fuera metarte serían obras de arte reflexionando sobre qué es el arte. Pero aquí no son obras de arte reflexionando sobre qué es el arte, es lo que es el arte. Son obras de una temática que reflexiona en torno a esa misma temática. Y dio una palabra que me se quedó grabada, que ya con la cita que viste de Stephen King de Paradojas Rey Venus, se la lleva de calle, la de Paradojas Rey Venus. Pero era que te dijo, es un arte tautológico. No es que es muy distinto al meta, pero finalmente es algo que todo el tiempo está como refiriéndose a sí mismo. Que lo que es interesante es que con mucha atención, pero también con mucho humor, que eso se agradece. Pero bueno, era eso, la anécdota se dijo aquella vez, no sé, ¿qué pasó en el campus? Pues nada, o sea, no se dieron cuenta. Los vinos son muy raros porque, por ejemplo, tienen otras lógicas. O sea, alguna vez fui a un rally de Bernie Sanders y al final cantaban otra canción que no sé cuál era, pero no, o sea, tienen otras lógicas. También, por ejemplo, no celebran el 1 de mayo como Día del Trabajo porque suena muy soviético, ¿no? Entonces lo celebran creo que en septiembre, una cosa así. Entonces tienen otras prácticas, entonces no se enteraron. Gente que era más grande, o sea, mis profesores sí sabían del internacional, pero los jóvenes no sabían. Y sí, no sé, o sea, paradoja me gusta, ¿no? Como para contestar la segunda pregunta. Y bueno, un poco estos temas es un poco el intento de llegar a algún, pero nos quedamos a 8 temas, ¿no? O sea, y algo que quería decir yo un poco también del trabajo de Alf, me quedé pensando esto que decía, de que como que es un libro adentro de otro libro, ¿no? Bueno, está esta pieza que es, también están las páginas del libro de Alicia, adentro del cataloguito, ¿no? Pero también hay otra pieza que justo pensando esto que decíamos de esta pieza que es una de mis primeras, de las piezas más viejas que hay en el catálogo, que hay como una especie de flipbook ¿no? Que se ve un poco el video que bueno, Alf se le ocurrió y me parece también, ¿no? Como parte de este aparato que él decía como del libro, en donde hay como muchos desdoblamientos y bueno, o sea, las piezas, en este caso, en estas dos piezas se desdoblaron de otra forma, ¿no? Como nada más para comentar algo de lo que decía Alf. No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Tú quieres decir algo? No, es lo que los autores de los textos. Esta Ceci. No sé si... Sí, que yo decía justo de lo de la relación de Cortázar, no solo por el cuento que menciona, sino también por el libro como Rayuela, ¿no? Que también lo podríamos estar atravesando según categoría, sino página por página. ¿Quieres comentar algo? Ahí va el micrófono. Bueno, buenas noches y pues gracias, me tocó trabajar con Alfonso y Miguel mucho este libro y pues gracias por tu lectura también tan fresca y tan rica. Y sí, en el caso de ese texto, pues que les invitamos a leer. Yo lo que intenté también, que es algo que había trabajado mucho con Alfonso, era pues no intentar hacer el clásico texto curatorial como muy parsimonioso, sino intentar un poco contagiarme de la obra de la cual iba a hablar para escribir el texto mismo, ¿no? Y en ese sentido pues fue como un ejercicio de escritura que pude desarrollar, que es difícil a veces en otros circuitos tal vez más institucionales,
y que lo que yo buscaba era precisamente pues hacer un texto que fuera también una especie de loop, ¿no? Y por eso es un texto que inicia igual que como termina. Y sí, pues efectivamente con el cuento de Cortázar pues también se comunica con, yo creo que el tipo de investigaciones que han hecho mucho Alfonso y Miguel, pues en pensar en el libro como un dispositivo no lineal, que como la rayuela pues puedes iniciar por algún lado y terminar en otro, que puedes leer como sea. Y sí, lo bueno es que fue un libro también que pues pensamos, como decía Alfonso, igual en el 2016 o 17 y que pues se publicó hasta el 2023, es que pudimos pensar muchísimo estas categorías, depurarlas, revisar los textos varias veces, pensar el acomodo, pensar cómo íbamos a trabajar las piezas pues de una manera no cronológica, o en fin, ¿no? Como que ese tiempo también, esa oportunidad de que fuera un texto de alguna forma no institucional, pues nos dio el tiempo para poder desarrollarlo, yo creo que al final de una manera pues muy buena, y también pues para trabajar muy bien estos contenidos y poder experimentar con otras formas de escritura que tal vez no tienen que ser necesariamente las formas de escritura más convencional, sino que intentan imbuirse más con la obra que está pasando, o como decía Itala, pues también con el artista mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues el retrato que hace Ceci de Miguel, pues es también bien rico y bien divertido, ¿no? Entonces, pues sí, comentar por ahí y pues ya pasarle el micrófono a Ceci que está por ahí escondida. Buenas noches. No, pues, o sea, creo que como la anécdota que más tengo y está un poquito ahí en el texto que también escucho a Miguel, a Vera, que me toca con una mente importante del armado del libro y las ideas que ya había arrojado Esteban anteriormente. Cuando yo me acerqué al proyecto fue, como recuerdo, una noche vi a Miguel, fuimos a cenar y que no sabía cómo decirme, o sea, no sabía cómo pedirme muy bien el texto, y me dijo, bueno, pues es que ver hasta que va a armar la edición del libro, y pues estamos pensando en cómo tener otro texto que no sea curatorial o teórico, o en ese sentido como pues discursivo de la práctica mía, sino que pueda emplear cómo es que trabajo, ¿no? Y me acuerdo que al final le pregunté, ¿quieres que haga un texto sobre ti o sobre nosotros? Y se empezó a reír mucho, se puso rojo, yo me puse roja. Y después como que le di vueltas y entendí que era un poco que en ese espacio de tiempo que pudimos trabajar juntos se construyó una confianza que también me permitió leer su trabajo desde esa recursividad que todo el tiempo está como girando y que a veces pareciera muy pasiva, pero que siempre está como yendo y viniendo al mismo lugar. Y era muy curioso que de pronto llegaba y me decía, quiero hacer esta pieza. Pasaban meses, me preguntaba cosas, investigábamos, pensábamos salidas, y al final siempre regresaba al inicio uno, ¿no? O sea, que me decía, no, tiene que ser así. Entonces, no sé, era muy lindo. Sí, un placer. Yo que soy fan de todos ustedes, ¿qué nos cuentas? Perdón si ya lo dijeron al inicio, porque no puedo contarlo, pero ¿qué procesos de traducción de la obra real al libro? ¿Qué cosas pasaron? Porque siempre tienen aciertos y como juegos brillantes que para el arte conceptual como que sucede en un lugar y cómo se traduce tal vez a Flip Book. No sé si y la portada en sí me intriga profundamente y estoy segura que hubo un pensamiento detrás de pues no todas las partes, cómo se nombra algo así, cómo se presenta, en qué orden se presentan las cosas, dónde está la clave de lectura, porque sé que para un arte conceptual todo es relevante. Entonces, me encantaría que nada más nos dieran una navegación por sus partes favoritas del libro en ese sentido. Pues sí, creo que hubo un montón de decisiones que fueron así decantándose a lo largo de todos estos años
y creo que la última decisión que tuvimos fue cuál iba a ser la portada, porque eso también lo iba a traer, como que quería prepararse un PDF con todas las versiones del libro, y había una portada que a mí me gusta mucho, que es un libro que aparece dentro del libro que estás viendo, pero como que nunca logramos así darle al clavo de, o sea, era muy obvio, para el trabajo de Miguel Monroy era muy obvio, entonces decidimos como apostar por algo que solo sucedía en el libro físico. Entonces la pieza del vigilante viendo al vigilado sucede, no sé, cuando alguien más nota que estás leyendo el libro. Entonces como que ni siquiera es para ti, es como para que alguien en el metro vea que estás leyendo y que se completa ahí una imagen. Entonces ahí pasa, era una de las decisiones que teníamos. Esta guía de lectura también está, no sé, como que creo que está, es muy obvio porque sí, este diagrama aparece en la página como 20, entonces tienes eso y los iconitos aparecen a lo largo de las páginas, entonces sí hay una especie de ida y vuelta, como decía Vitala, como en Rayola, cuando tienes que ir a la página que dice, ahora que tengo que leer cuál es el capítulo que sí, si quiero leerlo de esta forma, entonces eso está ahí. Hay muchas piezas que no necesitan descripción, o sea, el Lego es un Lego gigante hecho de muchos Legos y eso queda obvio viendo la foto. Entonces también eso, había muchas piezas que soltamos y que dejamos como, esa pieza funciona ahí. Hay otros videos que se convirtieron en secuencias de stills y que incluso era difícil como seleccionar así como cuál es, de esta secuencia, cuál es la que muestra mejor esa dinámica. Y hay, además de este libro de Alicia, que aparecen unas páginas que sí están reflejadas, que también en la imprenta preguntaron si eso estaba bien, o sea, ciertas páginas, o sea, como, has visto que la página 80 está en espejo, pues esas van así, y sí me gusta que no lo hayan corregido como que haya sido, pero está este libro, está el libro de Transporte Transportado, que es también un proyecto que Miguel ya había resuelto como publicación anteriormente, que no aparece aquí, ¿verdad? Está la pieza, pero no sé si es el libro. Creo que no aparece, no, el libro no está, pero creo que la pieza también ya, al final ya no estuvo. No, mira, ya no apareció porque ya existía un libro, entonces Transporte Transportado ya no aparece aquí, pero sí aparece sí, está bien, es que puedo no, de hecho, la quitamos cuando vimos que había otra pieza, la de reflejo, selfie, que son estas vistas de Google Street View en el que se nota al carrito de Google reflejado en otras superficies o en otros carros. Entonces la serie de Transporte Transportado es una colección de imágenes de tráiler remolcados por un barco o yates que van en una cajuela. Entonces es un libro de Miguel que existe y todavía hay ahí unos ejemplares en el mundo salvaje de las librerías. Y otro proyecto en el que trabajamos se llama Cómo robar una feria de arte, y que es una carpeta de trabajo en la que Miguel tiene todas las instrucciones como para robar una pieza de Sonapam. Entonces tiene mapas de las posibles salidas desde el centro de Barnex, tiene un instructivo de cómo abrir candados. Entonces, porque si es un instructivo para sacar una pieza de Sonamaco, entonces porque ese es el otro libro que vive en las entrañas de este. Y sí, creo que el secreto que a mí me gusta más pensar que tiene el libro es que el libro incluye la respuesta a esta pregunta de por qué todo junto se escribe separado y separado todo junto. Esa respuesta sí está en el libro y creo que eso es, no sé, me parece, y eso sí recuerdo que fue una discusión de dónde va eso y encontró un lugar ideal. Entonces ojalá que si lo pueden revisar, esa respuesta que también creo que le da el clavo de por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. Y creo que es una pieza más de Miguel Monroy que no tuvo que ser porque existía allá afuera y solamente enunciarla generó esa. Entonces el título mismo es un proyecto, una pieza que genera un montón de otras cosas incluyentes. Miguel, ¿cuál es tu favorito? ¿Mi pieza favorita? Pues,
Sí, o sea, estoy muy aliviado de que ya se publique porque ya no puedo dejar de pensar esa parte del... Sí, no sé bien. O sea, hay piezas que creo que no están resueltas y que luego termino resolviendo de otra manera y tal vez son las que estoy pensando, pero a lo mejor va a haber otra edición de las piezas, no sé. Gracias. No, yo no es una pregunta, la verdad es que no estoy tan familiarizada con el arte como que toda la gente que está aquí, pero la verdad es que quiero felicitar a todos porque lo que desde como Miguel presenta la obra, a toda la parte editorial y todo lo que ahorita curaron las personas que escribieron, o sea, la verdad es que me deja maravillada, o sea, el trabajo, todo lo que hay atrás, parece a lo mejor algo muy fácil. Digo, yo llevo muchos años de conocer a Miguel y ahorita que lo veo digo, wow, o sea, todo lo que hay atrás, todo el pensamiento, toda la parte creativa y el trabajo está espectacular. Entonces felicitar a todos los que estuvieron atrás, porque sí se ve que es un trabajo súper bien pensado y bueno, muy, muy artístico. Insisto, no estoy tan metida en el tema del arte, pero pues me gustó y yo creo que felicitar también que estas cosas se puedan transmitir y que mucha más gente pueda conocer sobre la obra y sobre los trabajos, sobre los pensamientos que hay detrás del trabajo del equipo. Y felicidades a todo el equipo que estuvo involucrado en el libro. Yo sobre todo quiero agradecer la paciencia de todos los que estuvieron involucrados. ¿Una pregunta más? ¿Un comentario? Sí. Todos los que pusieron su nombre acá se pueden acercar. ¿Se pueden comprar? Se pueden comprar también, sí. Muchas gracias, Itala, Miguel, Alfonso. Muchas gracias por esta presentación. Gracias a ustedes por acompañarnos a otro miércoles de Soma. Les invitamos al siguiente, donde se presenta Lía, la novia sirena. Y pues nada, es un recordatorio de que todos los miércoles del año son miércoles de Soma. Gracias por acompañarnos.